Y ¿qué pasa, bonsayeros y bonsayeras? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos hoy? El árbol ya tiene la madera hecha. Se podría mejorar algún puntito, alguna zona, a lo mejor que tenga alguna hebra, pero de momento lo doy por hecho. Tiene muchos pelitos, ¿vale? Y esto quedaría bien con el soplete, pero tiene que ser una pasada súper rápida, ¿vale? O sea, tiene que ser un... Y los pelitos estos tan finos, pues nos los quitamos, ¿vale? Pero como aquí no buscamos un acabado súper bestia y súper fino y tal, sino que quiero que lo aprendáis, pues ahora para dejarlo fino fino tendría que tapar con papel de plata todo el verde para protegerlo, porque el soplete tú le das aquí, pero te sube una calda que te puede matar el verde. Y tampoco tenemos verde ahora como para ir matándolo o jodiéndolo. Entonces, iría bien esta madera ahora, dejarla pues un tiempo a la intemperie. Que se pudra un poquitín, por así decirlo. Pero no que se pudra, más que pudrir, curtir. Solo con curtir ya valdría. Pero ¿qué pasa? Que viene ahora ya invierno, aquí hay mucha humedad y yo ya sé por experiencia, porque ya me ha pasado, que si no le doy líquido de yin, en 4 días, ¿vale? Y cuando digo 4 días, va a ser una semana. A la que llueva y haga frío, esta madera se va a empezar a pudrir, se va a empezar a florecer, ¿vale? Se me pone toda verde, empieza a salir musgo, moho y se queda hecha una mierda. Entonces yo le voy a dar líquido de yin, quede mejor o quede peor, me da igual. Envejezca más o envejezca menos, ya envejecerá luego todo el año o todo lo que pida el cuerpo. Pero una capita de líquido de yin me hace falta, porque si no quedan hechos una mierda aquí. A lo mejor en un clima más seco pues les va bien dejarlo. Y a mí cuando me han enseñado me han recomendado eso, dejarlo un tiempo sin líquido de yin ni nada para que la madera pues se estropee por sí sola. Pero no me gusta por lo que os digo, ¿vale? Porque se me llena todo de moho, de verde y se florece toda la madera. Entonces pues no me va bien dejarlo, ¿vale? Así que nada, vamos a ver cómo se da el líquido de yin a la madera. Y ya está. Y en otro rato empezamos ya a hacer el verde, ¿vale? Que ya toca. Entonces, vamos por faena. Cogemos agua y mojamos todo. Lo cogemos, le metemos una mojada, sin miedo, ¿vale? Que se moje también la avena viva, ¿eh? Vale. Por todos los lados. Perfecto. Vale. Tengo aquí una toallita. Le voy a hacer así un momento, porque para ir rápido. Se trata de humedecer la madera, ¿vale? No puede quedar mojada, ¿vale? Porque si tiene agua, a la que pongamos el líquido de yin, se nos mezcla con el agua que tenga y corre, ¿vale? Y el líquido se nos corre, le voy a decir una guarrada, se nos corre por toda la vena viva, por donde vaya el agua, por donde circule el agua, ¿vale? Entonces, esto lo suyo ahora sería dejarlo secar un buen rato, ¿vale? Yo para no estarme aquí ahora 50 horas de Grey, pues simplemente voy a secar un poco con la toalla para que no me queden goterones. ¿De acuerdo? Ya está bien mojadito. Esto de mojar se hace para que la madera quede húmeda y al ponerle el líquido de yin lo que hace es que penetra mejor, porque si está muy seca, digamos que se seca rápido, se cristaliza fuera en el exterior de la madera y no penetra, ¿vale? No entra en el poro de la madera o algo así. No voy a entrar en tecnicismo, no sé si es el poro, supongo que sí, porque la madera es porosa y los barnices y cosas así, pues lo que hacen es taparle los poros. Y el líquido de yin, pues también. Le mete una capa de cal por encima y es la que la deja blanquita y la que luego hace que patine el agua. Me espero 5 minutillos que la madera se seque, que quede húmeda pero no mojada, lo que os decía.
Y de mientras os explico el líquido de gin. Y bueno, os explico. No, ya os lo he explicado, qué leche. El líquido de gin, para el que no lo sepa, hay un vídeo de cómo hacer el líquido de gin. Os lo dejo por aquí arriba. A ver, aquí. Es cal y azufre, ¿vale? Entonces se crea ahí un... No es un ácido, es alcalino, pero bueno. Es como si fuera un ácido, para que me entendáis. Y se pinta, y lo que hace la madera es que la desinfecta, la protege y deja una capita fina de cal que repele el agua. ¿De acuerdo? Y aparte que la cal, pues a los bichos tampoco no le mola estar ahí en la cal ni nada. Y habrá gente que dirá, ah, a mí no me gusta que la madera quede tan blanca, Gonzalo, molaba mucho más estando así en color madera. A la larga, ¿vale? Aunque yo ahora la pinte y quede muy blanca, a la larga va a ir pillando otro tono, va a ir pillando otro color y se va a ver mucho más natural. Pero hay que protegerla, ¿vale? Si no la protegemos, en 2 días esto se pudre, se hace mierda la madera, de verdad, a mí se me florece toda. Y hablando de maderas, tengo aquí el olivo que le hice yo la madera, no sé por qué he puesto aquí esta botella. Y le di con agua oxigenada porque tenía un moho, y luego le di con el chilamón. Y está bien, no ha florecido. Ha quedado un poquito de negro donde lo tenía ya en su día, no ha ido a más. No la ha limpiado, porque ya es que no es un producto que limpie. Con el líquido de gin habría quedado más blanco, y ahora ya parece que empieza otra vez a ponerse un pelín verdoso negro por aquí. Así que también creo que agradecería el líquido de gin. Más que nada porque si no también esta madera creo que se va a empezar a hacer como corcho. Se va a pudrir, se va a quedar hecha... Eso, quedan como un corcho, ¿vale? Y así que como que no nos mola que la madera se nos haga corcho, pues oye, una pintada de líquido de gin. Ya podéis ver que ahora el color es todo el mismo. Ya no tiene un color de madera bonito como una mesa, como... Ya está toda blanca, toda... Y no es que yo le haya puesto nada, el producto aquel es incoloro. Pero ya está cogiendo ese color, ¿por qué? Pues de madera seca, ¿vale? ¿Cómo la podríamos mantener? Pues dándole aceite, hidratándola. Pero es una matada, ¿vale? No es un mueble. Entonces, le damos líquido de gin y con los años acabará molando más. Pero este es otro cantar. Así que tú te quedas aquí. Y venga, preparo el líquido de gin con un pincel y le damos a este. Venga, pues aquí podéis ver la madera. Lo dicho, todos estos pelitos y tal, pues quedan muy cutres, afean un montón. Pero no pasa nada, ¿vale? Se irán. Esos pelillos, aunque le demos líquido de gin, en un invierno están fuera, ¿vale? Entonces está la madera húmeda todavía, ¿vale? Ya no está mojada, ya ha secado, pero está húmeda, tiene un color un pelín más oscuro de lo normal y está húmeda. Así que venga, vamos a darle el líquido de gin. Bueno, a ver, es coger el líquido, ¿vale? Hay que sacar un poquito de líquido de la botella y echarlo en un pequeño recipiente, en un tapón. Venga, mojamos bien el pincel y simplemente pintar. El pincel tiene que ser más bien finito, ¿eh? Como vayamos con un pincelaco gordo, aquí para los jeans y tal, perfecto. Pero luego cuando te toca meterte así pegado a la vena viva, es un problema. Pues así va a ser incómodo también. Y el pincel está más duro que cagancho. Es que no tengo pinceles. Voy a pillar un pincel, a ver, digo, a ver qué pincel tengo por ahí. Y si le casco otro pincel a mi hija, que ya le pillé uno otro día, y se lo hago polvo, porque esto te deja... ¡Oh! Eso sí, cuando deis, sobre todo, no deis pincelada y al acabar, flash, porque salpica. Hay que ser muy suave, ¿eh? Podéis dar una buena capa, podéis dar de sobras, no pasa nada, pero no salpiquéis. Y si no, al menos os aconsejo las gafas y ropa que le tengáis poco cariño. Si cae un poco de líquido de gin en un trozo de vena viva o algo, no pasa nada. Como mucho podemos coger y echarle un poquito de agua y lo más gordo se le irá. O quedará una mancha blanca, pero no nos lo va a matar, ¿eh? Que muchas veces dicen, no, como te caiga una gota ahí, te mata el trozo. No. A mí me ha pasado.
y no ha llegado la sangre al río. Venga, a ver, pues sí que es un poco coñazo estar sucando ahí, así que le voy a echar un poco. Vale, este lo vamos a poner lejos. Y ahora ya mojo en el pincel y a pintar, tú. El pincel tiene un palo, más que un pincel parece, pues yo que sé. No voy a decir lo que parece porque no se puede, pero vamos, que parece un pincel de yeso. Mejor con gafas porque me estoy viendo el percal en la cara. Y como estoy aquí muy cerca, si estuviera encima, pero como estoy aquí amorrado, me salta una gota de esto en el ojo. Con la suerte que yo tengo para los ojos, que lo sabéis, porque es que además si no se supiera, pero es que lo sabemos todos, me diréis, es que eres gilipollas. Si es que te salta, hasta las piedras te saltan al ojo, no te va a saltar el líquido de Jin. ¡Tonto, que eres muy tonto! Yo casi siempre que salgo a hacer bonsai salgo con ropa tipo de currar o ropa vieja, A mí muy guapo por aquí no me veréis, muy arreglado. Porque siempre me pongo algo preparado para que me caiga a tierra, para enganchármelo con alguna herramienta o lo que sea. Barro. Suelo ir de currante yo. Pasa que este pincel es como darle con un palo que suelta gotas, tío. La Virgen. Qué mal. Y este pincel es que lo tenía en la maleta de bonsai porque ya lo he usado más veces para algo así. Supongo que no le sienta muy bien a las cerdas. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Nota mental: comprar un jueguecito de pinceles. Venga, ya casi estoy. Veréis que hay sitios de la madera que parece que se lo chupa muy rápido y de seguida se queda color madera, que no queda muy amarillo, que no se ve mojado, ¿vale? Sin problema, ¿vale? Una duda que podéis tener fácil es, ¿le puedo volver a dar? Pues sí, por supuesto, le puedes volver a dar sin ningún problema, ¿vale? Donde veas que ha tragado, que no ha quedado mojado, que ha quedado seco, le vuelves a dar otra repasadita y no pasa nada. Digamos que cuantas más capas le pongamos, ¿vale? Esto va haciendo una pequeña capita de cal blanca, como la que se pone en las paredes de las casas. Y eso lo protege del agua. Y es eso, tal cual. No es nada mágico ni nada. Simplemente es que la cal se seca, hace ahí una capa como de pintura blanca, para que lo entendáis. Y eso repele el agua. Esa pintura, esa cal, es como si fuera una piedra, una capita de piedra. Y lo que hace es repeler el agua cuando llueve, con el rocío, para que no se moje. Bueno, cierra la madera. ¿Quedamos a 3 capas en vez de una, así en el mismo momento? Pues no pasa nada. ¿Que si está bien mojado no hace falta dar más capas? Por supuesto que no. Con una basta. Luego en primavera lo miramos, que vemos que en algún lado no está más blanquito o lo que sea, podemos limpiar con un cepillo.
con lo que sea y volver a dar sin problema. O sea que podéis dar, no es necesidad, pero que podéis dar todas las capas que os parezca al pintar, que no hay que estar sufriendo, ay, es que ahí ya le he dado, no sé si le puedo poner más o me lo voy a cargar. Le puedes dar más, no pasa nada. Y luego otra cosa que veréis que pasa es que abajo del todo, ¿vale? Vigilar, porque parece que no, pero va bajando el líquido y os encontraréis que abajo del todo se os puede hacer un charquito como goteras. Entonces un papel de cocina y secamos ese exceso, que no quede ahí 1 litro de líquido de lleno abajo, ¿vale? Que a mí ya me está empezando a pasar, mirad. ¿Veis aquí? Justo ahí, supongo que se verá, se está haciendo un charquito. Entonces voy a por un papel y lo seco. Venga, meto ahí el papel. Vigilar porque mancha mucho, ¿eh? Meto aquí el papel y meto aquí el papel. ¿Vale? Ya se lo ha chupado. Al final la clave siempre acaba en que hay que chupar. Tengo la mesa, en la mesa hay como 10 o 20 gotas. Así que en la ropa es posible que también tenga algunas gotas. Pues esto ya estaría. El pincel va a ir a chuparla, pero vamos, pero fijo. Yo creo que no la he liado mucho. Aún y así, aquí en la parte del Nebari, ¿vale? Esto de aquí ha quedado blanco. Entonces, solución. Le tiramos un poquito de agua. Venga, ya puedo secar. ¿Vale? Si veis que os ha caído mucho, pues le metéis un riego ahora sin mojar lo que hemos pintado, ¿eh? Lo que pasa es que aquí ya he visto que me ha chorreado un poquito el líquido para abajo. Pues nada. Le pegamos una regada y oye, adiós líquido. ¿Vale? Ya está, si os cae una gota en el sustrato no pasa nada, no va a matar al árbol ni nada así. Si os cayera mucho, pues sería un problema, pero por una gota no pasa nada. Aquí lo tenemos, ya está pintadito y ya está, no me enrollo más. Lo dejo, ahora queda muy amarillo, queda muy feo, pero cambiará, ¿vale? El solito cambiará de color, se pondrá blanco. ¿Veis las fibras como se han levantado todas al pasar el pincel y tal? Quedan feísimas. ¿Vale? No es el acabado este que tanto nos mola, ¿eh? De chorro de arena y tal, no. Yo ahora podría coger unos alicates y entretenerme a quitar pelito por pelito, a cortarlo y tal, pasarle un poquito el soplete. Pero nada, lo que haré seguramente ahora que ya está dado, otro día lo mojaré y estando mojado le pasaré el soplete un poco. Y entonces me quemará los pelillos sin quemarse la madera, porque luego si quemamos la madera se queda toda negra y luego para que quede blanca es un coñazo, ¿vale? Así que nada, tiene ahí por dentro como unos surcos que cuesta bastante apreciarlos en vídeo, ¿vale? El otro día que hicimos aquí un taller la gente lo vio y dijo, hostias, mola más en vivo, tío, porque tiene ahí unos surcos y tiene ahí unas texturas y tal. Y es verdad que en vídeo cuesta apreciarlas. Pero bueno, ya está, quedará bonito. Venga, en el próximo empezamos con el verde, que ya está pidiendo merme. Venga. Caña y nos vemos.
parece que todo ha ido bien y que no te has manchado ni nada, ¡pam! Te encuentras las salpicadas de líquido de gin por la mano, por el brazo, por la ropa, donde menos te lo esperas. Así que ya os digo, gafas, ropa guarra, ¿vale? Porque estas gotitas yo no las he visto saltar, pero aquí están. Y la mesa igual, ¿eh? Mira, ¿veis? La mesa parecía que no. Y está toda llena. Así que venga, a limpiar rápido. Y lo dicho, protegeros, que parece que es una chorrada y cuando te lías, se lía.